El modernismo en América Latina se puede considerar como el punto en el que se busca una independencia cultural. Iniciado plenamente por Rubén Darío con la publicación de Azul, el modernismo acogió influencias de diversos movimientos. Darío participó con la renovación estilística de la prosa y culminó con el verso. En suma, la obra de los modernistas, en general, fue una mezcla de renovación estética y de una serie de propuestas encaminadas a establecer una identidad latinoamericana. Los escritos de Rubén Darío se caracterizan por las deliciosas narrativas, las detalladas descripciones, las palabras bien elegidas y las metáforas y figuras exquisitamente elaboradas. El amplio bagaje cultural e intelectual de Darío le permitió ser un autor cosmopolita y refinado, características de los escritores del movimiento modernista que buscaban en Europa alimentar su preparación. París, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, era la ciudad en la que los grupos intelectuales se encontraban y donde surgirían ideas, movimientos, rivalidades, conversaciones y poses intelectuales. Los modernistas, al clamar ser un grupo altamente intelectual, atacaban de manera directa a los románticos, tanto en sus temáticas como en su ingenuidad. Los modernistas eran sofisticados y trabajaban con una tenacidad para desarrollar piezas artísticas de gran envergadura. Rubén Darío fue un intelectual de su época que trascendió las letras de su tiempo para ser impulsor de las letras latinoamericanas del siglo XX. La presencia de Rubén Darío en las letras, su estilo refinado, agudo, creativo y complejo, así como el uso elegante del sarcasmo e ironía, le permitió marcar el tono y llevar las letras hispanoamericanas a un nivel respetado. Rubén Darío logró colocar en el mapa de la literatura a los autores hispanoamericanos que antes tenían el desprecio de la contraparte europea. Un toque de su genialidad que fue desbordante en la poesía en el caso del cuento que nos toca desarrollar. El Rubí. Esta prosa nos permite identificar una historia dentro de la historia y por lo tanto dos maneras de narrar un cuento. Al principio del cuento se narra en tercera persona cuando llega Puck, un gnomo con actitud pícara, a contarles a los demás gnomos sobre un gran hallazgo. Un químico llamado Fremi había descubierto la forma de imitar rubíes. Esto les alegró, pero no alegraría al gnomo más grande de todos, personaje coprincipal, quien se molestó al ver su reacción, ya que él sabía que los verdaderos rubíes tenían más valor. Es aquí donde inicia la segunda historia que se relata en primera persona por él mismo cuando era joven. Lo que él cuenta es que los rubíes se habían creado con la sangre de su amada que nunca le correspondió y que fue derramada en los diamantes que él creaba al intentar escapar de la cueva donde él la tenía. Podemos ver cómo Rubén Darío inventa una situación fantástica con ambiente y personajes fantásticos y la trata como si fuera una situación humana. La joya, alrededor de la cual gira todo el cuento, no es más que un pretexto para expresar la vanidad de los hombres frente al poder misterioso de la naturaleza y el elogio de la mujer sensual. Podemos reconocer que en la mayoría de los cuentos de Rubén Darío, el tema principal es la lucha del hombre contra la sociedad. Lo fantástico y lo maravilloso intervienen como máscaras para presentar problemas morales como en La ninfa y El rubí, en los que personajes fantásticos sirven de disfraz a figuras humanas que hacen referencia a la realidad. Como conclusión, es un texto que refleja la enseñanza de apreciar las cosas por lo que son en realidad y no dejarnos llevar por las cosas que llegaron después. Más que nada, lo que se pretendió con este relato fue dar un mensaje, donde sí, debemos aprender a valorar más los objetos que poseemos debido a que no sabemos de dónde provienen.